gente a la que les arde el corazón por ir a los demás. Y necesitamos, sería un tercer factor, necesitamos vivir eso en comunión, porque no hemos sido llamados solos. El carisma crea afinidad, el carisma nos regala amigos. Yo les decía, o sea, yo le doy gracias al Señor porque yo reconozco que el Señor me ha puesto en mi sitio, en el movimiento de Crucifixión de Cristiana, que es mi sitio, mi casa, mi gente, la gente que me ha ayudado a configurarme como persona, la gente a la que yo he ayudado a configurarse como persona. Y vamos hacia los demás juntos, y vamos en comunión, y tenemos que trabajar esa realidad de la comunión, y tenemos que trabajarlo reconociendo que la comunión es don y es tarea, y necesitamos que el Señor nos ayude a vivir esa comunión. Fíjense, eso para mí es el primer desafío, recuperar nuestra identidad en torno a esas tres dimensiones. A partir de ahí, un paso más, vamos a actuar, y vamos a actuar con nuestro método, que sería a partir de ahí revisar nuestro método correcto, pero entendiendo que el método es simplemente la forma que tenemos de ir a los demás. Utilizamos el método porque ya estamos inquietos por llegar a los demás y sabemos que tenemos un método eficaz para ello, entendiendo que el método siempre va a ser un medio para llegar a un fin. O sea, nuestro método no es lo más importante del movimiento, es lo que nos permite llegar a la finalidad del movimiento. El método siempre estará al servicio de la finalidad, pero a esa luz, desde el deseo de ir a los demás, vamos a revisar nuestro método y vamos a revisar los conceptos esenciales, vamos a recuperar el respeto, la persona como centro, la amistad, el testimonio de vida, la oración, los tres tiempos del método perfectamente articulados, el carisma, lo fundamental cristiano, lo que tantas veces hemos oído y que sabemos que es lo esencial del método. Pero al mismo tiempo, reconociendo lo esencial del método, siendo creativos en su aplicación a nuestras realidades concretas, siendo creativos, respondiendo a las necesidades del hombre y la mujer de hoy. A mí, miren, la situación de las personas hoy en día es complicada. Y a mí me enseñaron una vez que las situaciones complicadas no tienen soluciones fáciles, tienen soluciones complicadas. Entonces, a mí no me valen soluciones simplistas en el sentido de decir, bueno, no, si es que la amistad, bueno, hermano, pero la amistad hay que construirla y tendremos que ver cómo somos capaces de construir la amistad. No, es que el hombre y la mujer son los mismos hoy que siempre. Vamos a ver, el hombre y la mujer, el corazón del hombre y la mujer de hoy es el mismo corazón del hombre y la mujer de hace 2000 años, de los que se encontraron con Jesús. Y por eso podemos seguir repitiendo lo que hemos. Pero para llegar al corazón de las personas tienes que atravesar unas pocas etapas. Y la piel de las personas de hoy no es la misma que la piel de las personas de hace 50 años. Y tenemos que responder a esas realidades dérmicas y epidérmicas de las personas de hoy. Y tenemos que ser creativos para eso, para buscar causas en el precursillo para llegar a los demás, especialmente si queremos llegar a los alejados. Tenemos que buscar causas y formas de llegar a los alejados y entablar con ellos relaciones de amistad. Y buscar causas para preparar lo que el precursillo implica, preparar a las personas para el encuentro con el Señor. Y tenemos que ser creativos a la hora de preparar a las personas. Lo que los obispos franceses hablaban de la pastoral de interrogantes, o sea, que las personas se pregunten por el sentido de su vida. Ese es el primer paso. Y tenemos que movernos en ese ámbito. Y tenemos que ser creativos en el cursillo. El cursillo ciertamente es lo más estructural, pero miren, tenemos que plantearnos cómo podemos hacer que la proclamación, que nuestros rollos lleguen mejor a las personas, cómo podemos prepararlos mejor, cómo podemos facilitar la comunicación y la convivencia y el diálogo en el cursillo, cómo podemos posibilitar que sepamos acompañar mejor a las personas en el cursillo, cómo podemos hacer que las celebraciones sean más participativas, sean más vividas. Estamos moviéndonos en los elementos esenciales del cursillo, pero vamos a trabajar a ver cómo responde eso a la realidad de nuestros hombres y mujeres. Y por supuesto trabajar en el cursillo, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a buscar con creatividad cómo enfocar nuestras reuniones de grupo, cómo enfocar nuestros grupos, nuestras estrellas, cómo articularlo, cómo dar respuesta? A mí me parece algo innegable a la necesidad de formación que tienen los hombres de hoy. Lo que las iglesias nos está diciendo, el principal reto de los laicos es la formación. ¿Cómo integramos la formación en nuestros cauces de acompañamiento? ¿Cómo
acompañamos el respeto a la vocación de cada persona en nuestros cauces, cómo acompañamos a otras realidades especiales. Todo, o sea, es buscar para responder a la realidad de las personas concretas que tenemos delante. Voy a ir terminando, porque ya me parece que me estoy comiendo tiempo. Un último reto, la inserción diocesana. La inserción diocesana. Nuestro movimiento Cursillo somos un movimiento de iglesia, nos tenemos que insertar en la realidad diocesana. Y estamos llamados a buscar esos cauces que nos permitan trabajar con otros, creernos que los carismas son complementarios, que la tarea de la evangelización es muy compleja y que todos estamos llamados a colaborar unos con otros, parroquias, movimientos, distintas realidades especiales, las estructuras diocesanas. O sea, tenemos un reto apasionante, porque podemos dar mucho juego y podemos recibir mucho en ese camino de la integración diocesana. Y es un camino complicado, porque no depende de nosotros exclusivamente. O sea, estamos hablando de la realidad de una articulación entre movimientos y parroquias que no es fácil, pero aquí nadie ha dicho que sea fácil, pero ciertamente es el camino necesario. Y todo esto que se vaya realizando desde la diócesis, que vaya confluyendo a nivel supradiocesano y que vaya haciendo que Ideas Fundamentales sea también una herramienta de crecimiento para el movimiento de cursillos a nivel mundial. Y ese crecimiento del movimiento de cursillos a nivel mundial es el camino de la comunión, el camino de la unidad. Y sé que hay una ponencia más tarde que es de Alberto, pero me voy a permitir pisarle unas pocas de cosas porque para eso hago yo primero. No, muy brevemente. Yo creo que ese es un enorme reto, un enorme desafío que nos plantea Ideas Fundamentales. Que a nivel mundial, no solo a nivel mundial, sino entre nuestras diócesis, entre nuestras regiones, entre nuestros secretariados diocesanos, entre los distintos grupos internacionales, vayamos dando paso, uniéndonos en nuestra verdadera identidad, siendo capaces de dejar al lado nuestro personalismo y uniéndonos en lo que es realmente nuestra esencial identidad. Y dar pasos de comunión. Y ahí tiene un papel fundamental los secretariados nacionales, los grupos internacionales. Ahí tenemos una tarea tremenda. Y ese puede ser un camino precioso de complementariedad, de apoyo de unos a otros, de reflexión conjunta, de enriquecimiento. Y sabemos, porque tenemos experiencia, que cuando compartimos crecemos. Pero también es verdad que hay otros escenarios que no son tan idílicos, que quizás sean más posibles, en los cuales ese ir caminando juntos y ese ir compartiendo con otros, pues nos van a llevar a conflictos, a discrepancias, a dificultades, a incoherencias, distintos modelos eclesiológicos, distintas concepciones, condicionantes históricos, inercias arrastradas, estupideces humanas, cerrazones, fundamentalismo. Y señores, tengo una mala noticia, que es que eso siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener el conflicto. Si lo tengo yo con mi mujer, que es la mejor del mundo, seguimos teniendo el conflicto. No podemos pensar, ya tenemos ideas fundamentales, ya el camino de la comunión está despejado. No, hermano. O sea, sabemos que el camino de la comunión es largo y arduo. Es largo y arduo. Y vamos a tener esos conflictos. Siempre van a estar ahí. Porque son inherentes a la condición humana. Porque los humanos somos complicados y somos conflictivos y somos contradictorios. Y la mayoría de las personas que yo me he encontrado en el movimiento de cursillo son seres humanos. Hay dos o tres que no estoy seguro, pero la mayoría son seres humanos. Y va a estar ahí el conflicto. Lo que tenemos es que asumir que no pasa nada, que no le tengamos miedo, o sea, y tener la certeza de la comunión, la certeza de la comunión, la convicción de que es el único camino, el reconocer que la comunión lleva también el sufrimiento, lleva la cruz y lleva todas estas dificultades, y darnos paciencia y darnos tiempo y creer en el diálogo y creer en la comunicación y creer en el ponerse en el lugar del otro y creer que es el Espíritu el que está llevándonos por este camino. Creer que es el Espíritu el que nos está llevando por este camino. Hermanos, concluyo. Yo creo que estamos viviendo un momento especial. Un momento especial en la Iglesia. Ya hay un cambio de época. Dice que no es una época de cambio, sino un cambio de época. La sociedad es una sociedad en crisis, el hombre está perdido. A mí me parece percibir que la Iglesia está tratando de responder a esa realidad. Yo, no solo por el Papa Francisco, pero por
todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, de que la Iglesia está tomando conciencia de que ante este mundo se tiene que posicionar de una manera nueva, abriéndose, saliendo, acercándose a la realidad de los hombres de hoy, desde una dimensión más misionera, más sencilla, yendo más a lo esencial, yendo más al carisma. Y ciertamente las palabras de Francisco son iluminadoras en ese sentido. Creo que estamos en un momento especial, un momento que para el movimiento de Cusillos puede ser un kairos. Ustedes recuerdan aquella distinción de los griegos: el cronos es el tiempo que pasa y el kairos son momentos especiales. Para nosotros puede ser un kairos, porque tenemos una aportación preciosa que hacer al hombre, al mundo y a la Iglesia de hoy, porque tenemos un potencial que pocos movimientos en la Iglesia tienen para hacer que los hombres y las mujeres de hoy, cuales fueran que sean sus circunstancias, se encuentren con el Señor y encuentren sentido a su vida y se incorporen a la Iglesia y se impliquen en sus ambientes. Que van a ser tiempos difíciles, van a ser tiempos de minorías creativas, como decía Benedicto XVI, pero son tiempos en los cuales el movimiento de Cusillos tiene una aportación preciosa que realizar. ¿Esto lo va a hacer ideas fundamentales? Estos son papeles. Esto lo vamos a hacer nosotros. Si nosotros queremos y creemos. Si nosotros no. Si nosotros queremos realmente empeñarnos y poner toda nuestra disposición, y poner nuestra fe, y poner nuestro empeño, y poner nuestro entusiasmo. Es decir, la palabra entusiasmo es muy bonita, viene del griego, y es entusiasmo, el que está poseído por el Espíritu de Dios, el entusiasmo del Espíritu. Porque en última instancia, esto lo vamos a hacer nosotros porque queramos hacerlo, pero lo vamos a hacer porque creamos que es un momento especial para el movimiento de Cusillos, porque creamos que tenemos una aportación especial que hacer, porque creamos que tenemos mucho que dar a nuestros hermanos, pero por encima de todo, porque creamos que el Espíritu del Señor está con nosotros y es el que nos está impulsando a ir más allá, estrella de colores.